El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores y no compromete la opinión de nuestra emisora. Actualidad política con Alexander Ferns. ¿Cómo se reforma la Constitución? ¿Cuántas legislaturas hay en un periodo de un congresista? No lo sé. ¿Qué es la moción de censura y a quién se puede censurar? Ay, Dios mío, hay muchas cosas que necesito aprender. Definitivamente. ¿Cuánto cuesta hoy un pasaje en Transmilenio en Bogotá? En Medellín cuesta, este año quedó, creo que en 2.700 pesos. ¿Cuántos departamentos tiene Colombia? 38. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? No sé. Recita o canta una estrofa del himno nacional. Se baña en sangre del oeste. ¿Quién ganó la guerra de los 100 días? No sé. ¿Cuál es el alimento de la canasta básica que se puede comprar hoy con 5.000 pesos? Una bolsa de leche. ¿Cuántos senadores y representantes hay? Uy, exactamente no sé. Sé que hay más de 300. La corrupción, la lagartería y el oportunismo son flagelos que debemos combatir en todas sus expresiones, comenzando desde el interior de los procesos. Hay que ordenar primero la casa antes de ver cómo están las demás. Saludamos a todos nuestros oyentes en América y el mundo. Sean bienvenidos a nuestro programa Actualidad Política. Soy Alexander Ferns, constituyente andino por la República de Colombia, politólogo y periodista, por registro único nacional 1236 del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia, CNP, seccional Antioquia. Para mí es un placer compartirles opiniones, análisis y comentarios sobre la actualidad política de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en la descripción del programa y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones y nos acompañen hasta el final del programa. Hoy vamos a analizar como tema del día los motivos que llevaron a buscar la revocatoria de los representantes a la Cámara del Pacto Histórico Antioquia y las posibles consecuencias. Iniciamos nuestro programa en esta primera parte con la demanda de nulidad electoral contra los congresistas del Pacto Histórico Antioquia. Este es un tema que en realidad no deberíamos estar tratando, pero que desafortunadamente es una realidad. La corrupción, la lagartería y el oportunismo al interior del Pacto Histórico en Antioquia. Aunque Antioquia no es el único escenario de corrupción en el Pacto Histórico, es quizá uno de los casos más graves, si no es el más grave. Le siguen la lista a Cámara de Representantes en el Departamento del Atlántico, con la inclusión irregular del actor de televisión Ahmed Escap, donde se dejó por fuera al abogado Miguel Ángel del Río, quien estuviera realizando una gestión importante en el Congreso. Y asimismo, en otras listas donde quedaron inscritas personas que no tienen nada que ver con el proyecto político, ni mucho menos iban a aportar algo significativo a la transición democrática. En fin, comencemos con los motivos por los cuales se tuvo que realizar la demanda de nulidad electoral contra congresistas del Pacto Histórico Antioquia. Bueno, primero, hubo un proceso inicial con varias organizaciones sociales y políticas,
que fueron convocadas desde la Unión Patriótica Antioquia, junto con el proyecto de Decentes Antioquia, que convocaron a los diferentes actores del pacto histórico y que realizaron decididamente un proceso de cara a la construcción de una lista a Cámara de Representantes. Este proceso contó con la presencia de varios delegados de los partidos del pacto histórico. Además, se realizó un lanzamiento con la presencia virtual del delegado del pacto histórico a nivel nacional, el señor Avellaneda, quien avaló y respaldó dicho proceso. Sin embargo, la poca experiencia y organización de este tipo de procesos por parte de quienes estuvieron directamente ahí, inclusive con abogados a bordo, les pasó la más grande factura, y fue precisamente no saber escoger candidatos, no hacer un proceso de selección y dejar que los medios de comunicación, la farándula, los falsos perfiles y los supuestos ungidos del presidente Gustavo Petro se incluyeran en una lista que no tuvo ni pies ni cabeza desde un principio. Y como lo dije en un video donde hice fuertes críticas contra los integrantes de dicha lista amateur, esta no tenía mayor cosa que ofrecer al departamento de Antioquia. Un proceso que inicialmente prometió un escenario que pudiera tener una proyección sensata, se convirtió en un proceso completamente viciado y desacertado. De ahí deriva su resultado final. Lo que mal comenzó, mal terminó. Enviaron a Bogotá una acta mal elaborada, mal hecha, con una lista amateur que apenas podía rescatar a un par de candidatos de 17. O mejor, 3 candidatos de 17, para ser más exactos. Y que firmó una persona que ni es líder social, ni política, ni representa absolutamente nada. Ante este panorama, los amigos del oportunismo y la corrupción aprovecharon en Bogotá para hacer con sus abogados el acuerdo programático de coalición que tanto les insistí personalmente que hicieran aquí en Antioquia. Lo hicieron los corruptos y oportunistas, pero en Bogotá. Y este fue el que finalmente definió los candidatos desde Bogotá. Es decir, este acuerdo programático de coalición que hicieron allá fue el que definió los candidatos que se impusieron allá. Y no desde Antioquia, o sea, no desde aquí, desde Antioquia. Y bueno, esa fue la lista que quedó porque cumplían en términos generales con los términos exigidos por la registraduría. Aquí comienza la lista neoliberal, como la llamé en un programa del año pasado, cuando hablé de este desastre de lista. Pasó de ser una lista amateur a una lista neoliberal. Luego de esta situación, de que desde Bogotá enviaron una lista distinta, conservó algunos nombres de la primera lista, la amateur. Sin embargo, los personajes que impusieron tampoco tenían trayectoria política, ni siquiera trabajo social ni político. Un verdadero desastre, definitivamente. Entonces, bajo esta situación y el no cumplimiento de los acuerdos programáticos del pacto histórico a nivel nacional, ni de las circulares, ni de los aspectos allí contenidos que decían que la lista debería ser intercalada o cremallera, es decir, mujer, hombre y sucesivo, o hombre, hombre y sucesivo, no se cumplió. Tampoco la inclusión étnica, ni de grupos indígenas, campesinos o afrodescendientes. Además
del nulo proceso de selección de candidatos, del nulo cumplimiento de los requisitos que ellos mismos habían establecido o establecieron en su acuerdo programático de coalición. Los partidos no verificaron las calidades de sus candidatos, ni su formación política, ni su trayectoria, ni tampoco su formación profesional. Es por ello que se derivan las irregularidades que argumentamos y demostramos como faltas gravísimas contra la ética política, contra el cumplimiento de acuerdos políticos, contra el proyecto político del pacto histórico y además contra las mismas leyes estatutarias de partidos políticos, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el CEPACA, y la Constitución Política de Colombia. Es decir, pasaron por encima de la Ley Estatutaria de Partidos, del CEPACA y de la misma Constitución Política de Colombia de 1991. Entre todo esto, como lista cerrada, cada candidato representa a un partido político o un proyecto político, en su defecto, en particular. Es decir, representa a ese partido y también representa un proyecto político particular. Porque estamos hablando no solo de partidos, sino de personas. Además del proyecto del pacto histórico, que es otro paseo. Lo que en consecuencia, el orden de los candidatos sí afecta a la posterior elección. Y esto afecta de forma muy grave la representación social y política de las comunidades o territorios que esperaban un cambio. Es decir, aquí no estamos hablando de que si una persona es colocada en determinado renglón en la lista, esta no únicamente va a representar el proyecto político a nivel nacional, el proyecto del pacto histórico, sino que además también va a representar un proyecto del político de un partido y un proyecto político individual, porque debemos también entender que cada persona o cada candidato pues tiene unos proyectos derivados del proyecto político grande, que en este caso es el del pacto histórico, que particularmente va o pretendería aplicar a las comunidades, porque no todos tienen que trabajar igual o todos van a hacer lo mismo. Cada uno tiene su especialidad o cada uno tendría la obligación de aportarle uno de esos elementos del proyecto político grande a las comunidades para que esta elección pues realmente fuera ventajosa para el pacto histórico y para la construcción de una transición democrática que nos lleve a un cambio. Bueno, desafortunadamente eso no se dio. Lo dijimos. La primer lista, y es que lo dijimos, la primer lista que denominamos amateur era mala, sí, era mala, pero la lista neoliberal que quedó como definitiva desde Bogotá e impuesta fue perversa, porque descaradamente fue manipulada, o mejor, fue descaradamente manipulada por las influencias del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, con sus dos candidatos. El primero, David Alejandro Toro, a quien le pagó un favor político, y ahora está buscando cómo devolverle favores políticos a su jefe de partido, el señor Daniel Quintero. Y vamos con la segunda, que muchos dicen es la candidata al presidente, pero es más del alcalde que el mismo Gustavo Bolívar, Susana Gómez. Y su oportunismo al usar el colectivo Músicos a las Calles para meterse ahí, sin méritos y sin ningún trabajo social ni político, solo por salir en televisión y en medios de comunicación, y que tristemente luego de justificar su presencia en la lista diciendo que ella se representaba a sí misma, ha hecho el ridículo sin parar en varias oportunidades por su total desconocimiento de los temas de país, de leyes, de sus funciones, el total desconocimiento de los temas de región,
además de terminar de decorar su nefasta representación con una afirmación donde dice que fuma marihuana todos los días y que además le encanta. Bueno, y cerramos con Luz María Múnera, que se impuso desde Bogotá con influencia del Partido Polo Democrático en sus directivas a nivel nacional para meterse a las malas en el tercer renglón y pasar por encima de las decisiones de su partido aquí en Antioquia, y que ahora, al parecer, está apoyando a posibles candidatos que no representan un proyecto político progresista en Antioquia. Bueno, esto sin hablar de otros candidatos que no debieron estar en esa lista, porque no tenían ningún peso, ni trabajo social, ni político, y además no representaban ninguna comunidad, ni mucho menos al proyecto político del pacto histórico. Ahora, para vergüenza de todo un departamento, esa lista resultó más que desastrosa, salió perversa. No nos equivocamos al demandar esos congresistas, para nada. No nos equivocamos al demandar a esos congresistas electos por las irregularidades que presentaron estos tres primeros candidatos y además por la descarada vulneración de los acuerdos y de pasar por encima de todas las organizaciones sociales y políticas del departamento. Ahora veremos a continuación el primer fallo del Consejo de Estado contra los congresistas electos a Cámara de Representantes del Pacto Histórico por Antioquia. Dice aquí, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección quinta, magistrado ponente, Pedro Pablo Vanegas Gil. Dice, Bogotá, DC 7 de marzo de 2023, referencia, nulidad electoral, radicación 11-001-03-2022-00234-00. Demandante Alexander Ferns de Medellín. Demandados David Alejandro Toro Ramírez, Susana Gómez Castaño y Luz María Múnera Medina, representantes a la Cámara por el Departamento de Antioquia, periodo 2022-2026. Tema: resuelve excepciones previas. Auto: procede el despacho a pronunciarse sobre las excepciones formuladas por el señor David Alejandro Toro Ramírez, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, CNE. Bueno, aquí dice, antecedentes, demanda, el señor Alexander Ferns de Medellín solicitó se declare la nulidad electoral de la lista cerrada de voto no preferente a la Cámara de Representantes por circunscripciones territorial de Antioquia para el periodo constitucional 2022-2026. Bueno, aquí lo que se solicita es que en primera instancia se revoquen las credenciales y la posterior curul de los representantes a la Cámara electos. Aquí está la jurisprudencia que se cita y por desconocer los artículos 2, 4, 13, 29, 40, 83, 85, 103, 107 y 209 de la Constitución Política, 1, 4, 5, 6, 7, 10, numerales 5, 8 y 9, 28 y 29 con sus respectivos parágrafos 1 y 2 de la Ley 1475 de 2011, 6, 7, 10, 44 y 47 de la Ley 130 de 1994 y 3, 34, 67, 137 y 275, numerales 5 y 8 de la Ley 1437 de 2011. Bueno, aquí hay un breve resumen de lo que hemos hablado, de lo que estamos hablando, perdón, o mejor, sobre la demanda de nulidad electoral contra los tres congresistas electos por Cámara de Representantes del Pacto Histórico Antioquia. Y finalmente, para no hacer
todo un recuento de esto, porque esto es lo que estamos haciendo precisamente en el programa. Vamos a llegar al final, al final del documento, donde se establece que el Consejo de Estado resuelve primero decidir que las excepciones formuladas por el señor David Alejandro Toro, o mejor, la defensa del señor David Alejandro Toro, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, y el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil fueron no probadas. Entonces dice aquí, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones formuladas por el demandado David Alejandro Toro Ramírez, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral CNE. Segundo, en firme esta providencia, el expediente deberá permanecer en la Secretaría de la Sección Quinta para que adelante la actuación pertinente a fin de resolver sobre la eventual acumulación de los radicados. Bueno, aquí están 1, 2 y 3, perdón, 1 y 2 radicados adicionales conforme a las consideraciones expuestas. Es decir, hay otras 2 demandas que están cursando en la sección quinta referente a la lista de Cámara de Representantes por el Pacto Histórico Antioquia. Bueno, notifíquese y cúmplase Pedro Pablo Vanegas Gil, magistrado. Esto es lo que les queríamos compartir para que ustedes tengan la certeza de que esto es un proceso que estamos adelantando con mucha seriedad, que estamos adelantando desde el 29 de agosto del año 2022, porque queremos hacer justicia política, porque no queremos que se siga realizando corrupción al interior de los procesos, porque queremos que Antioquia sea respetada y que estos congresistas realmente que puedan representar al departamento, pues sean congresistas que estén a la altura y no personas que estén haciendo el ridículo, fumando marihuana y pagando favores políticos en nombre del progresismo, en nombre de un proyecto político que pretende realizar una transición democrática hacia el cambio. Entonces, precisamente no queremos que se sigan vulnerando, mancillando el nombre de nuestro departamento. No queremos que se siga generando procesos de corrupción al interior de estos procesos políticos. Y por eso es que estamos haciendo y efectuando estas acciones, para sentar un precedente. Bueno, entonces, en conclusión, este es el primer resultado de este proceso, que el Consejo de Estado resolvió a nuestro favor. Unas excepciones previas formuladas por la defensa de David Alejandro Toro, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. Y entonces decidiendo que estas eran no probadas, ordenando la acumulación de nuestro proceso con otros 2 que cursan contra candidatos de esta lista, o sea, que hacen parte de este proceso, de esta lista del Pacto Histórico en Antioquia. Bueno, vamos con paso firme y mesurado hacia la recuperación, como lo dijimos ahora, de la dignidad y el buen nombre de Antioquia. Esto nunca más puede volver a ocurrir en la política de nuestro departamento. Bueno, vamos ahora con la segunda parte. Los posibles escenarios derivados de la revocatoria de los representantes a la Cámara del Pacto Histórico por Antioquia. Muy bien, hemos llegado a la parte que muchos querían escuchar, y es que no son muchos los escenarios que resulten de una posible revocatoria y posterior pérdida de investidura de los representantes a la Cámara del Pacto Histórico por Antioquia, como consecuencia directa de nuestras acciones jurídicas. El primer escenario
que el Consejo de Estado puede definir es que los 3 congresistas demandados pierdan su curul. Esto supondría que los 3 siguientes en su orden sean llamados a ocupar esas curules. Entre ellos se encuentran en el renglón número 4 el candidato Fernando León Henao Sea, del partido Alianza Democrática Ampliada, ADA. En el renglón número 5, Cindy Henao Manco, del movimiento político Colombia Humana, y el renglón número 6, Manuel María García Lozano, del partido Polo Democrático. Hay 2 particularidades. En los candidatos de los renglones 5 y 6, Cindy, que es el renglón 5 de Colombia Humana, al parecer está laborando en la alcaldía de Medellín. No sabemos si es bajo un cargo de provisionalidad. En este caso, si no es un cargo que genere responsabilidades directas o si es un cargo de prestación de servicios. Bueno, si es un cargo de provisionalidad, pues eventualmente la podría inhabilitar para acceder a la curul, situación que debería ser o debe ser estudiada por la norma, ¿cierto? Bueno, el otro caso es el del renglón número 6, el señor Manuel García, quien instauró una demanda de nulidad contra Luz María Múnera. Y bueno, pues ahí veremos si prospera su solicitud de que se le asigne el renglón número 3, que había sido acordado por su partido, Polo Democrático de Antioquia, y que Luz María Múnera desconoció y pasó por encima en Bogotá. Bueno, o sea, lo que está pidiendo Manuel es que sustituyan a Luz María Múnera y lo coloquen en su lugar, lo coloquen a él. Bueno, claro que en esta circunstancia accedería directamente a la curul. El asunto es que no se encuentra inhabilitado, está incluso en algún cargo público. Bueno, bien, habiendo explicado las particularidades, este primer escenario tendría como nuevos representantes a la Cámara por el Pacto Histórico Antioquia a Fernando León Henao Sea, del partido Alianza Democrática Ampliada, ADA, a Cindy Henao Manco, del movimiento político Colombia Humana, y a Manuel María García Lozano, del partido Polo Democrático, lo cual supondría un cambio importante en los procesos políticos. Mejor, en las dinámicas políticas a nivel regional, con el reacomodo de algunas fuerzas como ADA, figurando con un representante en el Congreso. En el segundo escenario, tenemos como nuevos congresistas a Fernando León Henao Sea, del partido Alianza Democrática Ampliada, ADA, ¿cierto? Se conservaría él. Una posible variante podría suceder con Cindy Henao Manco, del movimiento político Colombia Humana, que en caso de resultar inhabilitada sería reemplazada por Manuel María García Lozano, del Partido Polo Democrático, y en su orden ocuparía el tercer escaño la candidata Esneda de Socorro López Vélez. Digamos que ese sería el segundo escenario, del Partido Unión Patriótica, quien recuperaría su posición de acuerdo a la primera lista amateur, planteada desde el proceso inicial. Bueno, es de señalar que Esneda junto a Fernando y Manuel son los candidatos mejor referenciados, según mi criterio, en dicha lista de los 17 candidatos, y de esta forma se podría contar con una representación por lo menos digna, sensata y acorde con los propósitos del proyecto de transición democrática desde Antioquia. Pienso que esta combinación podría devolverle dignidad al departamento y recuperar algo del tiempo perdido con los 3 primeros de la lista, que resultaron realmente desastrosos y perversos. Bueno, en un tercer escenario, que podría resultar imaginario o hipotético, es que el Consejo de Estado determine que los congresistas demandados efectivamente
deben perder su curul. Es decir, David Alejandro Toro, Susana Gómez y Luz María Múnera. Y que la lista, por la naturaleza jurídica de los gravísimos problemas presentados por culpa de los partidos y de su nula gestión en la selección de candidatos, quede inhabilitada, lo que sería algo completamente inesperado y se convertiría en una dura lección para el pacto histórico, para Antioquia y para el proyecto progresista. Lección que tendría que asumirse con la mayor gallardía y altura posible, porque un proyecto de cambio debe ser de cambio, debe ser integral, debe dar ejemplo y debe ser modelo de un proyecto político que pretende iniciar verdaderas transformaciones sociales desde sus territorios. En esta situación hipotética, se debe aprender de los errores y de los malos procesos, sobre todo desde el nivel nacional, que debe además aprender a respetar a las organizaciones sociales, políticas y sobre todo a la gente y las comunidades. Bueno, finalmente, luego de todo este análisis y de los resultados y posibles escenarios políticos, estamos sentando un precedente en Antioquia, y esto volvemos y lo recalcamos. Estamos sentando un precedente en Antioquia y toda Colombia, desde nuestra representación internacional ad honorem de alto nivel por el sector social, como constituyente andino por la República de Colombia, por encima de los detractores y de muchas personas que han criticado y no han reconocido nuestro trabajo. Estamos demostrando el verdadero valor de nuestro trabajo, para que se respeten los procesos, las organizaciones, las personas y los territorios. No podemos seguir con los vicios de la politiquería tradicional, ni mucho menos proyectando y generando falsas expectativas en la población, con personas que no están capacitadas, que no están a la altura, que no representan nada y que realmente demuestran que no dan la talla para la representación, para una representación de tal magnitud y para lo que en el momento histórico, o mejor, para lo que el momento histórico demanda. La gente está cansada de lo mismo, de tanto engaño, de tanto fraude y tantas mentiras. Vamos con paso firme para la alcaldía de Medellín. Y no se la dejaremos nada fácil a los falsos alternativos, ni a los continuistas, ni mucho menos a quienes destruyeron la ciudad desde administraciones anteriores. Van a tener que enfrentar a los debates, o mejor, van a tener que enfrentar en los debates y en el escenario público una representación internacional con trabajo social y político, con trayectoria y resultados desde el ámbito internacional, y que pretende impulsar el desarrollo y la recuperación de Medellín con procesos y proyectos reales, no con mentiras ni con falacias. Esta es la oportunidad que tiene la gente de la ciudad de Medellín para no volver a caer en los engaños del presente, ni del pasado inmediato, ni mucho menos del pasado anterior. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y los invitamos a una nueva emisión de Actualidad Política con Alexander Fernández. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el sitio web oficial www.firmsupdate.yendofree.com, en el blog www.alexanderferms.blogspot.com, en TikTok como @AlexFerms, en Twitter como @FermsUpdate, en el canal de YouTube como @AlexanderFermsConstituyente, en Facebook fanpage como @FermsUpdate y en Instagram me pueden encontrar como alexander.ferms. En la dirección general y presentación les habla Alexander Ferns. Agradecemos su fiel compañía y hasta la próxima. Actualidad Política con Alexander Ferns.